Mis padres me hicieron cambiar mi apellido para proteger el buen nombre de la familia. Ahora me ruegan que vuelva. Nos hemos enterado, dijo mi padre, de que vas a aceptar ese contrato. No sonó a felicidades, sonó a ya lo sabemos. Yo asentí. Era la oportunidad que llevaba años persiguiendo. Por fin un contrato serio, en otra ciudad, en lo mío. No iba a depender del negocio familiar, ni de favores, ni de la frase favorita de mi madre. Aquí todos tiramos del carro. Bien, dijo mi madre, y la palabra salió como una condena. Entonces, hay algo que tienes que hacer antes de irte. Mi padre sacó una carpeta. No era una carpeta cualquiera. Era de esas que usan los contables cuando quieren que todo parezca inevitable. La puso frente a mí y la empujó apenas unos centímetros, como si no quisiera tocarla demasiado. Vas a cambiarte el apellido. Al principio me reí, porque mi cerebro se negó a procesarlo. Pensé que era una broma de mal gusto, pero ellos no rieron, ni siquiera parpadearon. ¿Qué? Dije. No es un castigo, respondió mi padre, rápido, como si hubiera practicado la frase. Es protección, para ti, para nosotros, para todos. Mi madre se inclinó un poco hacia adelante. La gente habla. Ya sabes cómo son aquí. Si te va bien, dirán que fue por el apellido. Si te va mal, dirán que nos avergüenzas. En tu mundo, tu sueño, la gente es cruel y el apellido pesa. Yo no soy ingenuo. Sabía que les molestaba que me fuera. Había oído 1000 veces que lo mío era capricho y que la familia es lo primero. Pero aquello no era molestia. Era una operación. No voy a cambiarme el apellido, dije. Es mi nombre. Mi padre abrió la carpeta. Ya estaban los formularios impresos, con mis datos, con una cita en el registro civil marcada para el jueves. Incluso habían apuntado la dirección y el horario como si yo fuera un paquete. No viniste a discutir, dijo él. Viniste a tomar una decisión inteligente. Me quedé mirando la hoja donde estaba mi nombre completo, el de siempre, y debajo una línea en blanco esperando el nuevo. Era grotesco, como ver tu propia lápida con un espacio para escribir la fecha. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué justo cuando me voy? Mi madre respiró hondo, como si le doliera tener que explicarlo. Porque así empezás limpio, sin cargar con cosas que no entiendes, sin quedar atrapado. Esa palabra, atrapado, me rozó el estómago. ¿Qué cosas? No preguntes, intervino mi padre. Confía en nosotros, dijeron, los mismos que llevaban años llamando rebeldía a cualquier cosa que no fuera obediencia. Yo me levanté. Mi padre se levantó también, rápido. Escucha, dijo, y ahí apareció el verdadero cuchillo. Si no lo haces, no te ayudamos con nada, ni con la mudanza, ni con el coche, ni con lo que dejaste aquí. Y olvídate de volver a pedirnos un favor. Serás tú contra el mundo. Mi madre no contradijo, solo bajó la mirada, como si la amenaza fuera un trámite más. Yo tenía orgullo, sí, pero también tenía miedo. Tenía una oportunidad en la mano y una familia experta en cortar redes. Y yo todavía creía, en algún rincón ridículo, que familia significaba algo. Firmé el jueves, cambié el apellido, me convertí en otra persona en un formulario, y al salir, mi padre me dio una palmada en el hombro como quien marca propiedad. Ahora sí, dijo, ahora puedes irte. La primera semana en la nueva ciudad me repetía que era un precio pequeño por libertad. Me decía, un apellido no define. Me decía, lo importante es lo que hago. Me concentré en el trabajo, en aprender calles, en armar mi rutina, en respirar sin la sombra del negocio familiar. Y entonces llegó la primera llamada. Hablo con, dijo una voz. Le llamamos por su deuda pendiente. Colgué pensando que era spam. A los 2 días llegó un correo físico al apartamento.
No era publicidad, era un aviso de mora, con mi nombre viejo, con mi apellido viejo, con una dirección en mi ciudad natal y una firma que se parecía demasiado a la mía. Sentí una mezcla rara, como si me hubieran robado algo, pero ese algo fuera yo mismo. Llamé al número. Me atendió una chica que hablaba como si yo fuera un expediente molesto. Señor, el crédito está a su nombre. Hay registros. Hay firma. Yo no lo pedí, dije. Yo ni vivo ahí. Eso no cambia la obligación, respondió, y su tono fue el primer golpe real. Si no regulariza, procede embargo. Embargo. Esa palabra no se asocia con tu sueño profesional. Se asocia con ruina. Esa noche llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Sonó hasta que saltó el buzón. Les escribí. Nada. En una semana llegaron 3 avisos más, de distintos lugares. Una tarjeta, un préstamo pequeño, una compra financiada. Todos con mi identidad vieja. Todos fechados después de mi cambio. No era un error, era un sistema. Fui a denunciar. El agente me miró como si yo estuviera contando una película. ¿Usted dice que alguien está usando su nombre anterior?, dijo. No alguien, respondí. Mi familia tiene acceso a todo. Tenían mis documentos, tenían mis firmas. Él no levantó una ceja, pero su silencio dijo lo que pensaba. Eso es demasiado feo para ser verdad. A partir de ahí, mi vida se partió en 2 carriles. El que veía a todo el mundo, donde yo trabajaba, rendía, sonreía, seguía avanzando, y el carril secreto, donde yo pasaba horas peleando con bancos, juntando papeles, haciendo colas, enviando cartas certificadas, aprendiendo a hablar el idioma frío de la burocracia. Lo peor no era el dinero, era la sensación de estar atrapado en una jaula que alguien armó con mi letra. Descubrí que habían abierto una cuenta con mi nombre viejo en una sucursal específica de mi ciudad. La dirección de correspondencia era un apartado de correos. El correo electrónico era una variante casi idéntica al del negocio familiar, con una letra cambiada. La misma casualidad repetida en distintos lugares hasta volverse un patrón. No tenía una prueba que dijera, mi padre hizo esto, pero tenía algo más peligroso: consistencia. Un año después, mi historial crediticio estaba manchado como si yo hubiera vivido una doble vida. Empecé a perder oportunidades. Me rechazaron un alquiler mejor. Me pidieron garantías absurdas. Un cliente importante, antes de firmar un contrato conmigo, pidió una verificación. Y yo vi en su cara esa pausa mínima. La duda. Ahí entendí la verdadera crueldad. No querían solo dinero. Querían que yo no pudiera crecer. Querían que, si mi sueño funcionaba, fuera a pesar del barro que ellos me tiraron. Y si mi sueño fallaba, pudieran señalarme y decir, ¿ves? Por eso te protegimos. Durante ese tiempo, mi hermano menor me escribió 2 veces. No para preguntarme cómo estaba, para pedirme que no hiciera problemas, que papá está estresado, que mamá está enferma. Siempre lo mismo, el drama como correa. No contesté. Aprendí que cada conversación con ellos era un anzuelo. En el 3er año, cuando por fin creí que había cerrado el frente con los bancos, no porque lo resolviera, sino porque ya no me quedaba piel, llegó la llamada que confirmó todo. Era mi madre, de un número desconocido. «Por favor, contesta», dijo en un audio, y no sonó a madre, sonó a persona que necesita un testigo. No respondí. A los 5 minutos me llamó mi padre. «Tenemos que hablar», dijo sin saludo. «Es urgente». «No tengo nada que hablar contigo». «Esto no es sobre sentimientos», escupió. «Es sobre el apellido». Me reí. No porque fuera gracioso, porque era obsceno. ¿El que me obligaste a soltar? Hubo un silencio raro, y en ese silencio escuché algo que jamás había oído en él. Miedo.
Si no aparece alguien con credibilidad, nos van a destrozar, dijo. Ahí supe que la cosa ya era pública. No era un banco llamando, era un edificio entero moviéndose encima de ellos. Quedamos en vernos en un café de carretera, lejos de vecinos y conocidos. Llegaron juntos, impecables, ojerosos. Mi madre apretaba un bolso como si dentro llevara un salvavidas. Mi padre no perdió tiempo. Hay rumores, dijo. Gente diciendo que no somos quienes decimos ser, que el negocio, que el apellido. Mi madre me miró con los ojos húmedos. Necesitamos que vuelvas a usar el apellido, aunque sea para una foto, un evento, algo que tranquilice a la gente. Eres nuestro hijo. Eso lo cambia todo. Por un segundo sentí un golpe de nostalgia, como cuando eres niño y crees que una frase puede arreglarlo, pero se me pasó rápido. ¿Eres capaz de decirme la verdad?, pregunté. ¿Por qué me hicieron cambiar el apellido? Mi padre apretó la mandíbula. Porque tú no entiendes cómo funciona el mundo. No, lo corregí. Porque ustedes entienden cómo funciona la mentira. Saqué un sobre. No un dossier dramático, no un USB misterioso. Un sobre con copias, fechas, direcciones, correos, registros, cada aviso que me llegó, cada carta, cada número, incluso un informe donde se veía que el mismo teléfono que llamaba para cobrarme también había sido usado para contactar proveedores del negocio familiar. Un detalle pequeño, sucio, repetido. La cara de mi madre cambió primero. Mi padre tardó un segundo más. ¿Qué es eso?, dijo él, como si no supiera. Mi vida, respondí. La que ustedes quisieron borrar. Mi padre intentó tocar el sobre. Lo retiré. Ustedes vinieron a pedirme que los salve, continué. Yo vine a confirmar si todavía se creen dueños de mí. Mi madre, temblando, soltó la frase que los traicionó. No era para hacerte daño, era para que todo quedara separado. Separado. Como si yo fuera un cable que podían desconectar para robar energía sin que se notara. Yo respiré despacio. No les grité. No hice escena, porque la escena les habría servido. Lo que hice fue peor. Les di esperanza durante 2 minutos. Está bien, dije. Puedo aparecer. Puedo usar el apellido. Pero solo si firmamos un acuerdo. Yo no soy estúpido. Los dos se enderezaron, aliviados. El alivio en sus caras fue la prueba de que nunca pensaron en pedirme perdón. Solo querían un parche. ¿Qué acuerdo?, preguntó mi padre. Uno simple, dije. Reconocen por escrito que ustedes me obligaron a cambiar el apellido. Que desde ese día cualquier operación hecha con mi identidad anterior no tiene mi consentimiento. Y que se comprometen a colaborar con la investigación. Mi padre parpadeó, rápido. Mi madre abrió la boca y la cerró. Eso es innecesario, dijo él. Entonces también es innecesario mi apellido, respondí. Me miraron como se mira a alguien que ya no se puede controlar. Mi padre intentó girarlo. Mira, lo que pasó con esos créditos, eso lo podemos arreglar internamente. No hace falta meter abogados. Esa frase fue un regalo, porque internamente, en su boca, significaba con la misma gente que lo hizo. Perfecto, dije. Hagámoslo con abogados, entonces. Aceptaron porque estaban desesperados. Y porque la desesperación hace que los depredadores cometan errores. Contraté a un abogado que no se impresionó con mi historia, lo cual me tranquilizó. Le mostré todo. Me preguntó solo una cosa. ¿Usted quiere limpiar su nombre o quiere que paguen? Le contesté la verdad. Quiero las dos. Pero en ese orden. Durante 2 semanas, fingí cooperación. Fui a una reunión con un auditor que, según ellos, iba a tranquilizar a los socios. Me pidieron que sonriera, que dijera que la familia sigue unida, que todo es un malentendido. Yo asentí y dije lo mínimo. Mientras tanto, mi abogado pedía documentos por vía formal, y cuando pides documentos con plazos,
La gente que vive de esconder se ahoga. Apareció una empresa nueva a mi nombre viejo, registrada meses después de mi cambio. Aparecieron facturas de maquinaria para el negocio, financiadas con créditos a mi identidad anterior. Apareció algo todavía más feo. Un contrato donde figuraba como garante de una línea de crédito que sostenía el flujo del negocio familiar. Yo era el colchón. Yo era el pararrayos. Yo era la víctima perfecta porque en el papel yo ya no existía con ese apellido, excepto cuando a ellos les convenía. Y entonces llegó el giro que me dejó helado. El detalle que explicaba por qué estaban tan asustados con rumores sobre el apellido. Mi abogado encontró un expediente viejo en un juzgado, una cosa enterrada en archivos, pero ahí estaba. El apellido familiar había estado envuelto en un fraude años atrás, antes de que yo naciera. No un rumor de barrio, un proceso real. El caso no había terminado como condena pública, pero había dejado rastros. Y ahora esos rastros estaban volviendo porque alguien, en el presente, estaba investigando números, firmas, movimientos, y el apellido salía otra vez. Ellos no me habían hecho cambiar el apellido para protegerme. Me lo hicieron para protegerse de un patrón, para que, si el edificio se caía, yo no estuviera dentro, salvo como escombro. Con esa información, el plan final se volvió sencillo. No necesitaba destruirlos con un escándalo emocional. Solo tenía que abrir las ventanas para que entrara el aire y la luz hicieran el resto. El día del evento, el que ellos querían usar como foto salvadora, me presenté. Con traje, con sonrisa neutra, con el apellido nuevo en mi identificación y el apellido viejo en su escenario, como si fuera un disfraz. Mi padre me abrazó ante la gente. Fue un abrazo teatral, de esos que buscan cámaras. Me susurró al oído. Después de hoy arreglamos todo. Yo le respondí sin mover los labios. Sí, después de hoy se arregla. Subí al pequeño estrado cuando me llamaron. Un micrófono, un brindis, caras conocidas del pueblo, proveedores, algún banquero, gente que sonreía sin saber si debía. Mi padre esperaba que yo dijera familia, unidad, confianza. Yo empecé así porque necesitaba que bajaran la guardia. Quiero agradecerles por estar aquí, dije. Sé que han escuchado cosas. Vi a mi madre exhalar, aliviada. Y por eso vine, continué. Para que no haya dudas. Saqué una hoja. No era un discurso. Era una declaración firmada por mi abogado, con copia para la investigación que ya estaba en marcha, con números de expediente. La sostuve en alto solo un segundo, el suficiente para que mi padre entendiera que no era una tarjeta de felicitación. Mi nombre legal, dije, ya no es el que ustedes conocen. Ese cambio ocurrió por presión familiar, documentada. Cualquier operación realizada con mi identidad anterior, después de esa fecha, está en disputa y forma parte de una denuncia por suplantación de identidad y fraude. El aire se cortó. Nadie aplaudió. Nadie tosió. Fue como si el mundo hiciera una pausa para escuchar el sonido de un imperio pequeño quebrándose. Mi padre dio un paso, pero no podía quitarme el micrófono sin confirmarlo todo. No he venido a manchar a nadie, seguí con voz tranquila. He venido a limpiar mi nombre y a dejar claro que yo no soy responsable de deudas, contratos, ni movimientos que se hicieron usando mi identidad sin mi consentimiento. Mi madre se quedó congelada. Mi hermano, que estaba al fondo, me miró como si acabara de ver un monstruo, y yo entendí que él tampoco sabía todo, que también era una pieza, solo que una pieza dócil. Bajé del estrado sin esperar respuestas. Mi abogado, que estaba entre el público, se acercó a los funcionarios que ya estaban allí. Sí, estaban allí, y les entregó copias. Porque la parte brutal de una venganza no es gritar, es coordinar. Lo que siguió no fue una explosión,
Fue una implosión lenta, humillante, inevitable. Bancos congelando líneas, proveedores exigiendo pagos por adelantado, socios retirándose hasta que se aclare, auditores pidiendo facturas que no existían, gente del pueblo mirando de reojo, como si el apellido fuera una mancha contagiosa. Todo sin que yo levantara un dedo más. Mi padre me llamó 20 veces esa noche. No contesté. Mi madre me envió mensajes largos, llenos de hijo, amor. Lo hicimos por ti. Los leí como se lee un folleto viejo. Palabras gastadas que nunca fueron para mí, sino para su imagen de sí mismos. A la semana me llegó una notificación oficial. Mi denuncia avanzaba y se abría investigación formal. A los pocos días, otra. Se reconocía que había indicios de suplantación. Mi historial empezó a limpiarse lentamente, como una pared después de años de humo. Y cuando el negocio familiar empezó a temblar de verdad, cuando ya no era rumor, sino supervivencia, mi padre apareció en mi puerta. No había traje impecable, no había mirada de dueño. Había un hombre cansado que, por primera vez, parecía pequeño. Te vas a arrepentir, dijo, porque incluso en la derrota necesitaba sentirse superior. Yo lo miré sin odio. El odio ya se me había gastado en colas y formularios. Yo ya me arrepentí, respondí. El día que firmé por miedo, intentó negociar, ofreció dinero, ofreció reconocer errores, incluso ofreció que yo volviera al negocio, como si el premio fuera entrar otra vez a la jaula. Entonces le dije la frase más simple y más cruel que podía decirle. Ustedes me enseñaron que la familia es un contrato. Y yo ya rescindí. Cerré la puerta. Meses después, mi hermano me llamó. No para insultarme, para llorar. Me contó que se enteró de que lo querían poner a él como siguiente garante, que le habían pedido firmar papeles sin importancia, que le dijeron exactamente lo que me dijeron a mí. Me pidió perdón por haberme pedido no hacer problemas. No le dije, te lo dije, solo le dije, no firmes nada. Y guarda todo. Al final, el apellido que tanto defendían se convirtió en una etiqueta de advertencia. Y el apellido que yo elegí, el nuevo, se convirtió en mi libertad real. No porque fuera mejor, sino porque no tenía sus manos encima. A veces me preguntan si me duele haberlos destruido, si me pesa, si me da pena. La verdad es más fría. Lo único que hice fue dejar de protegerlos. Dejé de ser su silencio. Dejé de ser su escudo. Ellos me arrancaron el apellido para poder usar mi nombre como herramienta. Yo les devolví algo peor que un insulto, un expediente. Y en el mundo real, cuando alguien vive de las apariencias, no hay golpe más brutal que un documento con fecha. Lo que no conté en ese evento, porque tampoco quería convertirlo en circo, es que antes de subir al estrado yo ya llevaba semanas escuchándolos mentir en confianza. Mi abogado me explicó la regla básica en mi país. Si yo participo en la conversación, puedo grabarla. No para subirla a redes, sino para protegerme. Y cuando alguien ha convertido tu firma en su juguete, la protección deja de ser paranoia y pasa a ser higiene. Tengo audios de mi padre diciendo, esto se arregla si tú apareces, como si mi cara fuera un extintor. Tengo a mi madre susurrando, no te lo podíamos decir, sin negar lo que hicieron. Tengo a los dos repitiendo la palabra separado, esa que usaban como eufemismo de te sacamos del mapa para usar tu mapa. La investigación se volvió más fea cuando tocaron una fibra que ellos creían intocable. La casa de mis abuelos. Esa casa era el altar familiar, el lugar al que mi madre señalaba cada vez que quería recordarme que todo lo que yo era se lo debía a la familia. Yo me fui de ahí con una maleta y un apellido nuevo, pero seguía siendo el sitio donde pasé veranos, donde aprendí que las paredes pueden guardar secretos. Un día, revisando documentos del expediente,
Mi abogado encontró una hipoteca vinculada al negocio, con la casa de mis abuelos como garantía. Y por supuesto, el garante era mi identidad anterior. Yo no había firmado, pero la firma se parecía. En ese momento entendí por qué me cortaron tan rápido cuando me fui. No era solo orgullo, era logística. Necesitaban mover cosas sin que el hijo estuviera cerca para preguntar. Cuando eso salió a la luz, mis tíos se pusieron nerviosos. Empezaron a llamarme, a decirme que no era el momento, que mamá está delicada, que esto se arregla en familia. Era casi cómico. Años sin hablarme, y de repente todos recordaban mi número. Yo les contesté una sola vez, con una frase. Si era en familia, no habrían usado mi nombre a escondidas. No insistieron, porque en el fondo sabían. Hubo una audiencia meses después. No es como en las películas, no hay música ni discursos perfectos. Hay pasillos con olor a papel viejo y gente esperando con carpetas. Y sin embargo, ese día fue el verdadero final para mí. Mi padre estaba allí, sentado, mirando al frente, con la expresión rígida de quien todavía cree que la autoridad lo va a salvar. Mi madre no paraba de apretar un pañuelo. Cuando el juez preguntó si reconocían que yo había cambiado el apellido por presión, mi padre intentó volver al guión. Él lo quiso. Fue decisión suya. Lo ayudamos. Mi abogado se levantó y entregó la transcripción de una conversación. No dijo, aquí está el audio. No hizo show. Solo dejó el texto con fecha, lugar y contexto. Y en esa transcripción estaba la frase exacta de mi padre. Si no lo haces, te vas sin nada y te olvidas de esta casa. La cara del juez no cambió mucho, pero su manera de mirar, sí. Y yo supe, con una calma extraña, que por fin alguien fuera de mi familia veía el mecanismo. Cuando salimos, mi madre me siguió hasta el pasillo. Hijo, dijo. Yo me giré. No por cariño, sino por curiosidad. Quería saber si alguna vez iba a decir algo real. ¿Qué? Pregunté. Ella tragó saliva. Si vuelves... Si dices que fue un malentendido, podemos empezar de nuevo. Ahí estaba. Otra vez el mismo trato. Mi silencio a cambio de familia. Me pareció casi triste que ese fuera su único idioma. Yo empecé de nuevo hace años, le dije. Ustedes son los que no saben vivir sin mentir. No levanté la voz. No necesitaba. La crueldad a veces es simplemente no concederles el final que quieren. Lo último que supe del negocio llegó por un tercero. Una auditoría fiscal, un proveedor grande que los demandó y un socio que se fue llevándose clientes. Mi padre intentó culparme en público, pero ya era tarde. Cuando alguien se ahoga, gritar «fue él» no cambia el agua. Yo también tuve consecuencias. No me hice el héroe. Hubo noches en que me despertaba pensando que el teléfono iba a sonar con otra deuda. Hubo semanas en que cada sobre en el buzón me hacía sudar. Pero la diferencia era que, por primera vez, el miedo no venía de lo desconocido, sino de un pasado que se estaba cerrando. El día que recibí la carta confirmando la rectificación de mi historial, me quedé sentado en el suelo del pasillo, con el sobre abierto, sintiendo una cosa simple: alivio. No victoria, alivio, como si me devolvieran un órgano. A veces cuando alguien escucha esta historia, me pregunta por qué no me vengué de manera más directa. ¿Por qué no los confronté delante de todo el pueblo antes? ¿Por qué no los humillé más? La verdad es que la humillación más grande para ellos fue no poder controlar el relato. Ellos vivían de ser la familia respetable, de sonreír en fotos, de apretar manos. Y yo les quité el único lujo que no podían comprar: credibilidad. Lo más cruel que hice fue dejar que sus propias firmas, sus propios correos, sus propias fechas, fueran la soga. Yo no inventé nada, solo dejé de cargarlo por ellos.
Y si algún día vuelven a tocar mi puerta con la misma súplica, ya tengo la respuesta preparada, la misma que me repetía cuando firmé aquel jueves, solo que ahora sin miedo. Un apellido no define, pero las acciones sí.